Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Estudiar la palabra de Dios. Entonces, primero que todo, pueden ponerse muy cómodos para que me acompañen en este tiempito que vamos a estar juntos. Mientras yo pongo las diapositivas, por favor, puedes ir por tu bebida preferida, disponerte para que no haya ninguna distracción. Dispón tu corazón, tu mente para saber exactamente qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en el día de hoy. Permítame en un segundo, aumento acá, yo creo que ya están viendo la pantalla verde, ¿no es verdad? Entonces vamos a quitar los controles flotantes, vamos a bajar esto aquí y listo. Hola, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Y lo que hacemos aquí, como les dije ahorita, es hacer una primera introducción a la palabra de Dios, la Biblia para Dummies. Entonces, hoy nos encontramos en nuestra clase número 141. Las personas que quieran ver las 140 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, allí van a encontrar un icono con unas flores rojas, le hacen clic, por favor se suscriben y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la puedes hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en estas 141 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento que ya están allí grabaditas y en este momento estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Estamos en la primera sección que es la ley con el primer libro de la Biblia que es Génesis. Siempre recordamos los puntos claves de la clase anterior, no solamente para ponernos en contexto, sino por si hay alguna persona que está por primera vez en esta clase, también pueda hilar la historia que estamos viendo. Entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? Estamos viendo la vida de José. Estamos estudiando el Génesis y hemos estudiado que la vida de José se caracteriza por estar dividida en cuatro etapas bien definidas. La primera etapa es cuando él nace en un hogar con su mamá, con su papá, su vida de familia, un niño consentido, especialmente por su papá que no oculta que es el preferido de todos los hijos y aunque él nace en un hogar lindo con comodidades, ese amor preferencial por parte de sus padres hace que sus 10 hermanos le tengan envidia y llega a tal punto esa relación con sus hermanos que ellos le cogen odio y quieren matarlo. Pero en última instancia deciden venderlo y allí empieza la segunda etapa de José cuando es llevado a Egipto. Y es comprado por el general del ejército del faraón. José llega a la casa de Potifar y como siempre está bendecido por Dios, por la gracia de Dios, porque todo al final tiene una razón de ser todo este sufrimiento y por todo por lo que pasó José en la casa de Potifar, él tiene gracia a los ojos de él y lo pone como administrador de toda la casa. La esposa de Potifar lo acosa sexualmente y como él no accede, ella inventa una historia y es encarcelado y allí empieza la tercera etapa de la vida de José cuando llega a la cárcel. Sigue la gracia de Dios favoreciendo a José a pesar de estar en circunstancias muy difíciles y el jefe de los carceleros lo pone a él como administrador de la cárcel hasta que por algunas circunstancias que cuando ustedes si no han visto las clases las vean, van a entender que él llega por fin a su cuarta etapa que es cuando pasa de esclavo a gobernador por una cantidad de circunstancias orquestadas totalmente por Dios, llega a ser el segundo al mando en el imperio más grande que hay en el momento, que es el imperio egipcio. Y hemos aprendido que en estas etapas duras, él tenía que aprender muchas cosas. Cuando estuvo como esclavo en la casa de Potifar, aprendió economía, aprendió contabilidad, aprendió administración. Cuando está en la cárcel, aprende el manejo difícil de las personas, especialmente de personas bien complicadas, porque todo esto lo iba a necesitar en la última etapa, que es la etapa de gobernador. Y precisamente eso fue lo que vimos la última clase, que cuando el faraón tiene unos sueños, José no solo interpreta los sueños, sino que ofrece una solución práctica, demostrando de esta manera que definitivamente el Espíritu de Dios en todo momento estaba con José en cada paso que él daba.
Y José entonces le pide al faraón que encuentre a alguien con discernimiento para supervisar la gestión de los recursos y él da un plan de acción. Dice que lo más sabio es que durante los años de abundancia se debía recolectar una quinta parte, es decir, el 20% de lo que se iba a cosechar en Egipto y almacenarla. Como segundo paso, entonces, pues para esto, para cumplir el primer paso, debían construir graneros y nombrar administradores sabios, honrados, para guardar ese grano. Y por último, el tercer paso, asegurar el alimento para los años de hambruna, para que la gente no fuera a morir de hambre. Es cuando el faraón definitivamente también en su sabiduría dada por Dios declara que no hay nadie más inteligente y sabio y nombra al mismo José para dirigir su palacio con autoridad sobre todo el pueblo, excepto por el rango del propio faraón. Es decir, que el primer lugar estaba el faraón en ese imperio y el segundo al mando era José. Y esto marca su espectacular ascenso de prisionero a gobernador. Un entrenamiento para su futura responsabilidad fue la que tuvo toda su vida y sus experiencias pasadas. Vimos también cómo el faraón entonces le da a José un nuevo nombre, Safenat Panea, que significa salvador de la vida o revelador de secretos. Y también le da como esposa a Senat, que era la hija de Potifera, el sacerdote de On, estableciendo así no solamente una vida ya laboral, sino familiar en Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón, es decir, cuando empezó a implementar su plan de almacenamiento e inmediatamente de que el faraón hizo todos los honores como segundo al mando, él sale para supervisar la recolección y la distribución de los alimentos a través de esos 7 años de abundancia, demostrando así su habilidad y en todo ese tiempo también demostró su fidelidad a Dios y la fidelidad de Dios para él. Antes de que llegaran los años de escasez, José tuvo dos hijos con su esposa Asenat. Al primero lo llamó Manasés, su nombre significa Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y esto simboliza, es una enseñanza también para nosotros, los de esta época que estamos estudiando este libro, la capacidad de Dios para sanar el pasado tan importante para nosotros, porque la mayoría de los seres humanos en el presente tenemos vidas llenas de traumas y de depresiones precisamente porque no podemos sanar, no podemos soltar ese pasado, pero Dios nos demuestra que con Él somos capaces de sanar ese pasado. José deja atrás el trauma de la esclavitud, de esa separación tan terrible que tuvo con su familia. Al segundo hijo lo llamó Efraín, su nombre significa Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y este nombre representa la bendición y la prosperidad que Dios concede en medio de las dificultades, convirtiendo la tierra de su sufrimiento en una tierra de abundancia. Y esta enseñanza es muy linda porque es súper práctica para nosotros hoy en día cuando estamos viviendo tiempos tan difíciles, en donde definitivamente Dios nos ayuda, pero nosotros, utilizando nuestro libre albedrío, tenemos que tomar la decisión de sanar y olvidar nuestro pasado, solamente dejar aquellas lecciones valiosas que nos van a empoderar, pero todo lo demás que nos causa tristeza, que nos causa enojo, lo que nos causa falta de perdón, todo eso hay que sanarlo, olvidarlo y limpiar el terreno, porque si nosotros queremos tener un futuro diferente, tenemos que dejar espacio para las bendiciones que vienen. Si nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser están totalmente llenos de toda esa amargura del pasado, por más que Dios quiera mandarnos cosas nuevas, no va a encontrar espacio en nuestras vidas para darnos esas bendiciones. Por eso tenemos que vaciarnos de todas aquellas cosas que no nos sirven y para eso hay muchas cosas hermosas, empezando por la oración, por el perdón, pero también cuidando el templo del Espíritu Santo a través de la buena alimentación, del ejercicio, de estar rodeados de gente vitamina y no de gente tóxica. En fin, acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y debemos cuidar las tres áreas en la misma dimensión. Y ya teniendo nuestro cuerpo limpio, nuestra mente limpia, nuestro espíritu limpio, pues empiezan a llegar las bendiciones. Y esto es lo que se refleja en la vida de José.
El hambre era tan severa fuera de Egipto que la gente empezó a clamarle al faraón por comida. El faraón les dice que vayan donde José y es el momento cuando José abre los graneros y vende el grano, no solo a los egipcios, sino también a gente de otras naciones, mostrando su autoridad y la provisión de Dios para todos. Y aquí aprendimos también una lección súper valiosa, chicos, que no quiero que olviden, y es que José no regaló el grano. José lo vendió inclusive a la propia gente de Egipto, porque definitivamente lo que no nos cuesta a nosotros no lo valoramos. Hasta la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, regalar las cosas y cuando la gente pide todo regalado es no tener una dimensión clara de lo que es realmente la vida. Nada en esta vida es gratis, así a nosotros no nos cueste nada, alguien tuvo que pagar por algo de lo que nosotros estamos disfrutando gratis, supuestamente, hasta la misma salvación. Para nosotros es gratis, pero alguien pagó con la última gota de sangre para que nosotros recibiéramos esa salvación y eso fue Jesucristo. Y así es todo en la vida. Como hubo una gran hambruna que llegó inclusive a la tierra de Canaán, donde estaba la familia de José, su padre Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar alimento sin saber, sin tener idea que su hermano José era a quien habían vendido unos años atrás, era aquel poderoso gobernador que tenía tanta fama en esa época. Cuando ellos llegan, José los reconoció inmediatamente, pero sus hermanos no lo reconocieron a él y a pesar de que se postraron ante él, cumpliendo sus sueños de juventud, no cayeron en cuenta ni lo reconocieron. También vimos cómo empieza un plan de José, no de venganza, sino de comprobación de muchas cosas, y José los acusa de ser espías y los encarcela temporalmente para probarlos, esperando que hablen de su padre y de su hermano menor Benjamín, cómo tratan ellos esa situación familiar. Y el plan comienza bien porque definitivamente los hermanos cuando están en la cárcel empiezan a recordar cómo trataron a José y se sienten culpables. Al verse en una situación difícil y sin salida, ellos reconocen que están sufriendo las consecuencias de su pecado pasado. No empiezan a echarse la culpa los unos a los otros, ni le echan la culpa a Egipto ni al gobernador, sino que dicen, estamos pagando por nuestros pecados del pasado. José, al oír su confesión y ver su angustia, no pudo contenerse más y sale corriendo de la habitación y llora. Y dice que este llanto fue tan fuerte que los mismos egipcios se dieron cuenta. Después de llorar y de tranquilizarse, José vuelve y a pesar de sentir compasión, continúa con su plan y toma a Simeón, a uno de los hermanos, y lo deja prisionero delante de ellos como garantía. Y José ordena a sus sirvientes que llenen los sacos de grano y devuelvan el dinero de cada hermano en su saco, dándoles también provisiones para el camino. Esto muestra la providencia y el plan de Dios. Los hermanos cargan el grano y parten, pues ya José no los retiene más porque su familia está en la tierra de Canaán pasando hambre y permite que se vayan, a excepción de Simeón que queda en Egipto encarcelado. Los hermanos llegan a Canaán y le cuentan a Jacob todo lo que les pasó en Egipto, que conocieron a un gobernador, que no entendían por qué los había tratado tan mal, que hasta los había acusado de espías, que Simeón se había quedado encarcelado y que ese gobernador les había exigido que si querían volver a comprar comida tenían que llevar a Benjamín para demostrar su inocencia de que no eran espías. Jacob se niega a enviar a Benjamín por temor a perderlo. Rubén, como primogénito, intenta calmar a su padre y asume la responsabilidad, ofreciendo inclusive la vida de sus propios hijos, de los dos hijos que él tenía como garantía. Y eso muestra ese extremo compromiso que Rubén tenía para con su papá de que confiara en él. Jacob, en todo caso, rechaza la oferta de Rubén, afirmando que no enviaría a Benjamín pues tiene mucho temor que si le pasa algo malo a Benjamín, su corazón definitivamente ya no lo soportaría y esa tristeza lo llevaría a la muerte. Y aquí quedamos. Entonces quedamos en la clase pasada que como ya Jacob se rehusó a que volvieran los hijos, ¿qué iba a pasar con Simeón que había quedado encarcelado en Egipto y sobre todo, qué iba a pasar cuando se les acabara el alimento?
qué iba a pasar con toda la familia. Y empezamos entonces, chicos, tema nuevo. Llegamos a Génesis capítulo 43, versículos del 1 al 5, que dice. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre dijo, vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no iremos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto, en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. Permítanme un momento, le pongo aquí al celular silencio, si no, preciso, nos interrumpe. Listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? La hambruna en Canaán también había sido muy severa como en todo el territorio y el grano que los hermanos habían comprado ya se había acabado. El que habían traído de Egipto ya se había agotado y estaban pasando por una situación desesperada porque estaban pasando hambre, toda la familia de Jacob. Es entonces cuando el hambre obliga a Jacob a ordenar a sus hijos que regresen nuevamente a Egipto para comprar más alimento. Pero Judá le recuerda a su padre que el gobernador de Egipto, José, ellos no saben todavía, había sido muy firme cuando les dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Bueno, así lo dijo en versión Reina Valera. Versículos 6 al 10. ¿Por qué me han causado este mal? Inquirió Israel. Recuerden que Israel es el mismo Jacob. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes? Nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Judá dijo a su padre Israel, bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Jacob se niega rotundamente a enviar a Benjamín, el último hijo de Raquel, ¿se acuerdan? La esposa amada, temiendo que le suceda algo malo, lo cual sería un gran dolor para él. Judá, su cuarto hijo, actuando como fiador, se compromete a sí mismo y compromete a sus dos únicos hijos como garantía por Benjamín. La necesidad de alimento era tan grande que aunque Jacob tenía mucho temor de perder a otro de sus hijos, porque ya había perdido a José, supuestamente estaba muerto, y a Simeón que había quedado encarcelado, finalmente cedió, reconociendo que la familia moriría si no les permitía irse hasta Egipto nuevamente. Versículos 11 al 14. Entonces Israel su padre dijo, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente, echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre, un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Jacob acepta la situación ya que así tenía que ser y les da instrucciones específicas. Primero, que deben llevar regalos con los mejores productos de su tierra para apaciguar al poderoso oficial egipcio, esperando así ganarse su favor. Que lleven también el doble de dinero, devolviendo lo que habían encontrado en sus costales cuando habían regresado de Egipto la vez pasada, como un gesto de buena fe y reconociendo quizás un posible error como lo interpretaron ellos.
Y Jacob ora fervientemente, pidiéndole al Dios Todopoderoso que les conceda misericordia ante ese hombre, que sabemos que es José, para que permita que su otro hermano Simeón y que Benjamín regresen con ellos y los deja ir. Eso es lo que nos dice versículos 15 al 18. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín entonces y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, dijo a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa, luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros asnos. Yo no sé por qué comparan sus vidas con la de los asnos. Los hermanos toman los regalos, la doble cantidad de dinero y a Benjamín y regresan a Egipto, es lo que nos cuenta este pasaje, representando la obediencia y la fe necesaria para la restauración, porque se necesita valentía y fe porque vuelven a la fuente de su problema, es decir, a Egipto, pero ahí van con un corazón diferente. José, cuando ve a Benjamín, no lo conocía y ordena a su mayordomo que lo lleve a su palacio y que prepare un gran banquete para ellos. Así muestra José su generosidad y su hospitalidad. Y esto es una señal de reconciliación y de que él no es un enemigo para sus hermanos, pero ellos no lo saben todavía. Los hermanos, por el contrario, se aterrorizan pensando que el dinero encontrado en sus costales es una trampa. Creen que José usará esto para acusarlos de robo, esclavizarlos y quitarles sus burritos. Están muy preocupados por sus burritos. Este pánico revela su culpa pasada y su temor a las consecuencias, sin ver la mano de Dios que hay detrás de todas las acciones de José. Versículos 19 al 23. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron, perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibió el dinero que ustedes pagaron. Entonces, ¿qué pasa cuando José da todas esas órdenes? Los hermanos se acercan al administrador, que es el segundo al mando de José, que es egipcio, y explican que al abrir sus sacos encontraron su dinero de vuelta, pero que traían más dinero extra para comprar grano. El administrador, el egipcio, quien actúa bajo las órdenes de José, muestra bondad diciéndoles que no se asusten, que a él le consta que ya habían pagado ese dinero. Versículos 24 al 28. El mayordomo llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y dio de comer a sus asnos. Ellos por su parte prepararon los regalos, mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que habían llevado y se postraron rostro en tierra ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo. Fíjense entonces que primero se encuentran con su hermano Simeón, que había estado en la cárcel quién sabe cuánto tiempo. El mayordomo los invita a comer, mostrándoles hospitalidad y tratándolos como invitado de honor, no como criminales. Les devuelve el dinero en los sacos y los trata con gran honor. Y fíjense que ellos nuevamente, cuando se encuentran con José, se postran ante él, sintiendo temor por el dinero y por el trato, pero también por la presencia de Dios. Recuerden que ellos están sintiendo genuinamente arrepentimiento por sus pecados pasados. Y aquí se cumple el segundo sueño que José tuvo de que se iban a volver a inclinar. Y José pues pregunta por su padre mostrando así afecto. Versículos 29 al 31. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te bendiga, hijo mío.
Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó: sirvan la comida. Al ver a Benjamín, José no lo conocía, vuelvo y repito, era el otro hijo de su madre, era el hermano de verdad de mamá y papá. La emoción de José es abrumadora. José verifica la presencia de su hermano menor, confirmando su propia identidad y la reconciliación que está preparando, que se está gestando. José pronuncia una bendición sobre Benjamín, mostrando su amor fraternal y su deseo del bien para su hermano, aunque se aparta discretamente para llorar en privado por la intensidad de sus sentimientos. Aquí vemos a un José bien llorón, ¿no? En muy poquito tiempo ya lo hemos visto llorar varias veces y amargamente. Versículos 32 al 34. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él de mayor a menor y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones 5 veces más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Ya se calmaron los hermanos al ver el banquete. Y resulta que hacen una planificación como se sientan. José solito se sienta en una mesa como se hacía con el príncipe de Egipto. No podía estar cercano, no era el honor, no podía ser para ninguna persona comer cerca a José. A sus hermanos entonces los ponen en otra mesa y los egipcios, que son los servidores de José, pero siguen siendo egipcios, se sientan en una mesa aparte porque aunque están bajo las órdenes de José, para ellos es una abominación comer con los hebreos porque consideraban el trabajo que ellos hacían de pastores como algo abominable. Recuerden que los egipcios tienen muchos dioses y definitivamente entre los dioses que tienen no tienen a las ovejas. Entonces, por eso no les gusta juntarse con los hebreos. Los hermanos se sentaron delante de José, del mayor al menor, en orden de primogenitura, lo que era una gran señal de honor y reconocimiento. José le da a Benjamín, su hermano más joven, una porción 5 veces mayor que la de cualquier otro. Y este acto fue una prueba simplemente para ver cómo iban a reaccionar sus hermanos, si iban a reaccionar con envidia, como antes lo habían hecho con el propio José, o si iban a reaccionar con amor fraternal. Y su reacción de alegría y de aceptación, no de celos, mostró definitivamente el cambio de sus corazones. Entramos al capítulo 44, versículos del 1 al 2. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa: llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José ordenó. Recuerden que ellos vivan en una misión flash porque su familia está pasando hambre en Canaán. Entonces, después de haber liberado a Simeón y ver que sus hermanos habían regresado por más grano, José orquesta esta prueba para ver si realmente habían cambiado desde que vendieron a José o si seguían siendo egoístas y crueles. Versículos 3 al 6. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para interpretar señales? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, le repitió las mismas palabras. Entonces, el plan de José sigue, todavía no está satisfecho con el comportamiento de sus hermanos. Al salir de Egipto, el mayordomo de José los persigue y los acusa de robar la copa de plata. Este objeto era de gran valor para José, lo que causa pánico y desesperación entre los hermanos. La copa de plata no solamente era la copa personal de gobernador, sino que ellos creían que a través de esa copa interpretaba los sueños y su pérdida era un asunto muy grave. Su colocación en el costal de Benjamín es intencional para mirar la reacción de sus hermanos, si iban a salir corriendo para salvar sus vidas y a dejar a Benjamín en manos de los egipcios.
Versículos 7 al 10. Pero ellos respondieron, ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo, se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Ellos, sin imaginar, los hermanos niegan rotundamente el robo, ofreciendo castigo para quien lo haya hecho y que el resto serían esclavos sin saber que José busca ver su amor y humildad y el cambio de sus corazones cuando encuentren la copa. El clímax de este pasaje y de los siguientes es la intercesión de Judá, quien se ofrece a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, un acto de sacrificio y sustitución que revela su transformación de ser el hermano egoísta que propuso vender a José a un protector leal, un cambio total de corazón. Versículos 11 al 13. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos, volvieron a la ciudad. No dejaron a Benjamín solo, no huyeron. La reacción de los hermanos de rasgar sus vestiduras y volver a la ciudad muestra un profundo dolor y una lealtad inesperada hacia Benjamín, no hacia ellos mismos. Y este es el punto culminante de su transformación, totalmente diferente cuando vendieron a José sin ningún remordimiento. Versículos 14 al 17. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra y José dijo, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá, no hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Vuelve y se les pone el cebo, la trampita, a ver ellos cómo responden. El pasaje muestra el verdadero arrepentimiento, que no es solo lamentar las consecuencias, sino reconocer el pecado, buscar la reconciliación y estar dispuestos a sacrificarse por otros. Los hermanos que vendieron a José ya no son los mismos. Su preocupación por Benjamín y su disposición a ser esclavos demuestran un cambio radical de egoísmo a amor y de responsabilidad ante los ojos de su papá. Judá, al interceder por Benjamín, muestra compasión y un amor sacrificial que contrasta con su falta de compasión en el pasado, cumpliendo el plan de Dios. Y muestren cómo esto nos da también una lección. Recuerden que toda la vida de José es un prototipo de Jesucristo. Aquí nos está mostrando también el amor sacrificial del Señor Jesucristo por toda la humanidad. Versículos 18 al 24. Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. José, Judá llama aparte a José para contarle de una manera muy detallada todo lo que había sucedido con su familia en este tiempo. Judá se acerca a José no solamente como un súbdito, sino reconociendo la seriedad de la situación y la autoridad del gobernador. Y empieza su narración que sigue en estos versículos del 25 al 31.
Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, harán descender mis canas con tristeza a la sepultura. Así que yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros. Seguramente mi padre morirá al no verlo y nosotros seremos los culpables de que las canas de nuestro padre descienda con tristeza a la sepultura. Judá apela a la compasión de José, diciendo que no podría soportar ver la angustia de su padre y se ofrece a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín para evitar el dolor de Jacob, mostrando un arrepentimiento y amor fraternal genuino a diferencia de la traición inicial a José. Recuerdan que cuando ellos regresaron después de haber vendido a José y mentirle a su padre diciéndole que José había muerto, vieron el dolor tan terrible de su padre y ellos no se inmutaron. Cada día veían que su padre se consumía más y más por el dolor de la muerte de José y ninguno de ellos tuvo el valor de contarle la verdad. Es más, Judá huyó, ¿se acuerdan que se fue de la casa, se fue a vivir a otro sitio? Y aquí está haciendo totalmente lo contrario, está dejando hasta lo último de sus vísceras para evitarle nuevamente ese dolor a su padre. Versículos 32, 34. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. La actitud de Judá es la evidencia de un arrepentimiento genuino, un sacrificio desinteresado que contrasta con el egoísmo inicial de los hermanos. Y yo creo que a estas alturas ustedes ya se han dado cuenta, el tema que más se repite y la enseñanza que más nos cuenta esta historia es el arrepentimiento genuino por parte de los hermanos. Vemos un amor sacrificial que es la tipificación del sacrificio del Señor Jesucristo, pero vemos que para que eso sea una realidad, la bendición del sacrificio de Jesucristo en la vida de los seres humanos, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Todo esto representa el amor sacrificial, donde uno está dispuesto a pagar el precio por otro, un tema que prefigura el amor de Cristo. Esta acción une a los hermanos. Fíjense que ellos no se ponen a pelear entre ellos en un propósito común, restaurando lazos rotos que antes los dividía la envidia y el pecado. Ver capítulo 45, versículos del 1 al 3. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos, vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Miren, esa sinceridad, ese dolor del arrepentimiento en Judá hace que José no pueda contenerse más. Su amor, su emoción por sus hermanos era demasiado grandes. Por eso ordena que todos los egipcios que están allí se retiren para poder estar a sola con sus hermanos, mostrando delicadeza y buscando privacidad para este momento íntimo. Lloró tan fuerte cuando abraza a sus hermanos, cuando se da a conocer que lo oyeron los egipcios. Y la casa del faraón supo la noticia de que había llegado la familia de José, revelando la profundidad de sus sentimientos reprimidos durante años. Versículos 4 al 7. No obstante, José insistió, acérquense, mire, cuando él dice, yo soy José, los hermanos quedaron paralizados. Recuerden que hasta el momento ellos no lo habían reconocido. José no hablaba supuestamente el idioma de ellos, tenía ya toda la cultura y la figura de los egipcios.
y ellos quedaron paralizados, no sabían si era una broma o qué hacer. Por eso es que José les insiste, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me vio delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Todo totalmente orquestado por Dios. José revela el verdadero propósito detrás de sus sufrimientos y de su ascenso. Les pide a sus hermanos que no se culpen demasiado, aunque sabe que ellos lo vendieron. Y esta es la clave. Dios usó la maldad de sus hermanos para volverla en un bien mayor, reafirmando que su presencia en Egipto, la presencia de José en Egipto durante todos esos años fue orquestada por Dios para preservarlos, para vida y para darles liberación. Dios lo puso allí para salvar a su familia y a muchas más familias de la hambruna, no para destruirlos. Dios ya sabía que iba a venir una hambruna por los pecados de toda esa región y para salvar a los israelitas, manda por adelantado a José y para que esto ocurriera, pues todos los hechos que hemos estudiado en estas últimas clases tenían que suceder de manera como un juego de ajedrez. Versículos 8 al 9. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Recuerden que ellos tienen que regresar a Canaán, están pasando hambre. José les pide que traigan a Jacob y a toda su familia a Egipto, prometiéndoles lo mejor de la tierra, que ya sabemos después que es la tierra de Gosén, y que les va a dar sustento para que no perezcan de hambre, porque todavía faltan 5 años de hambruna. José muestra un perdón radical, no guarda rencor por los años de sufrimiento y transforma una situación de total tragedia en una de salvación y de provisión, tipificando nuevamente, tipificando el perdón de Cristo y la capacidad de Dios para usar todo para bien. Y como dice la Biblia en muchos versículos, así como se siembra con lágrimas, se cosecha con alegría, con risas, con danzas. Y para los que aman a Dios, todo culmina bien. Y la frase que a mí me encanta, que siempre la repito, al final todo va a salir bien para los que amamos a Dios. Si las cosas no están bien es porque todavía no es el final. Versículos del 10 al 13. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Ya está con afán José. La vida de José enseña que Dios puede usar incluso las acciones más crueles, como ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, para cumplir sus propósitos más grandes, como salvar a toda una nación. José representa a Cristo. Mire, para salvar a una persona, Dios puede mover muchas personas a su alrededor, hacer muchos movimientos estratégicos para darle bendición a una sola persona. Su perdón a los hermanos que lo traicionaron es un modelo del perdón divino que no olvida el pecado, sino que lo aborda para liberar y reconciliar. Y este pasaje destaca a Dios como el sustentador supremo, que a través de la adversidad provee refugio y futuro a su pueblo. Y estas son palabras de esperanza y de bendición para todos los que en este 2026 que está comenzando estamos estudiando la palabra de Dios. Para mí es muy difícil comprender cómo van a soportar todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón y que estudian el manual de instrucciones, que no tienen ni idea de la Biblia, para soportar todo lo que se viene al planeta Tierra. Versículos 14 al 20. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró.
abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón dijo a José: ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes. No se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Y a mí me encanta porque Dios siempre nos sorprende con con una bendición mucho mayor de lo que nosotros le pedimos. Él siempre da la cereza del pastel. Esta escena muestra un perdón total, un amor paternal y fraternal y una reconciliación genuina, eliminando el rencor. La noticia cuando llega al faraón, quien se alegra por José y sus hermanos, hace que nosotros veamos esa generosidad y esa abundancia de Dios que está tipificada en este momento en la generosidad del faraón, porque les provee provisiones, les da regalos y se alegra. Acuérdense en que Faraón le debe la vida a José y a su administración. No solamente salvó a Egipto de la hambruna, sino que la volvió riquísima, porque recuerden que José no regaló el grano, sino que lo vendió. Más adelante nos metemos más en todos los detalles administrativos, cómo José repartió todo el alimento, haciendo rica a la nación de Egipto, volviéndola un imperio. El faraón instruye a José a enviar a sus hermanos de regreso a Canaán para traer a Jacob y sus familias, ofreciéndoles establecerse en Gosén, que era una tierra donde tenía muchos pastos verdes, donde podían tener a su ganado, que era lo mejor de la tierra de Egipto, y así salvarlos del hambre. Versículos 21 al 24. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros como lo había ordenado el faraón y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno dio ropa nueva y a Benjamín entregó 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de grano y pan, además de otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José recomendó: no se vayan peleando por el camino. Creo que eso también ya lo habían superado. José, actuando bajo el mandato del faraón, entonces equipa a sus hermanos con carreta, ropa, provisiones para el viaje hasta Canaán. Y a Benjamín, el pechuchón, por eso es que ustedes no lo sabían, de pronto ya no es tanto la costumbre, pero anteriormente al menor de la familia se le decía el Benjamín de la familia, por ser el menor. Eso también es sacado de la Biblia. Acuérdense, en la Biblia es el libro que le da forma al mundo. A Benjamín le da más y a su padre Jacob le envía provisiones y asnos cargados con las riquezas de Egipto. Y esto demuestra la abundancia y el favor que Dios había puesto en José, extendiéndolo a toda su familia, incluso después de años de separación y sufrimiento. José entonces despide a sus hermanos y les dice: no riñáis en el camino, o no os contendéis, o no os enojéis, o no peleéis. No vayan a pelear. Esta orden es una advertencia para que no vuelvan a sus viejas disputas, egoísmo y culpas una vez que estén fuera de su presencia. Es un llamado a mantener la paz y la unidad, reconociendo que Dios ha obrado en todo esto. Y muy seguramente ellos se fueron muy alegres, sorprendidos, eso sí. Versículos 25 al 28. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar dijeron: José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía, pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó: con esto me basta, mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morir. Los hermanos entonces de José regresan a la tierra de Canaán para informar a su padre Jacob de que José estaba vivo y es un poderoso gobernante en Egipto, y trayendo consigo todo ese sustento, las carretas que José les había enviado por orden del faraón, convencen a su padre, porque al principio Jacob se queda atónito y no puede creer la noticia. Su corazón está tan impactado que casi se desmaya, pues la noticia es demasiado buena para ser verdad, lo que refleja la incredulidad
incredulidad humana ante un milagro. Cuando los hermanos le relatan todo lo que José les dijo y le muestran las carretas enviadas, el espíritu de Jacob, ahora llamado Israel, revive ya que la evidencia concreta lo convence de que su hijo está vivo. Y chicos, aquí, tan, dejamos entonces saber qué pasa en esta historia maravillosa. Después de estar tantas clases con tanto sufrimiento que no entendíamos por qué Dios permitía que pasaran tantas cosas en la vida de José, creo que ahora está muy claro que todo lo que Dios permite, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Chicos, Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase. Espero que me acompañen, que tengan una semana hermosa, llena de bendiciones. Chao.